Saludos cordiales a nombre de la Asociación Civil Inquisitio Essentia Ius. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra secuencia a la que habíamos creído conveniente titular Érase una vez en el Perú, crónica de una corrupción anunciada desde el virreinato hasta la bajada. Y en esta, nuestra quinta y última entrega, vamos a reflexionar sobre la temática corrupción política versus corrupción corporativo-empresarial, la baja. El sistema político autoritario de 1990 hasta fines del año 2000 van a tener su manifestación, como ya hemos visto, no solamente en el centralismo del poder y en la violación de derechos humanos, sino también en la manifestación de grandes actos de corrupción que no se van a limitar solamente al régimen fujimorista, sino que se llevarán posteriormente a la caída de este régimen político. Siendo así que durante este periodo de gobierno de 1990 hasta fines del año 2000, se van a vender algunas empresas públicas. Con asociación a empresarios tanto nacionales e internacionales, se van a tener esta manifestación de actos de corrupción en donde se van a hacer perder los fondos públicos de la venta de estas empresas públicas de más de 6.000 millones de dólares. Ello conjuntamente con el centralismo de poder que había hecho que se manipule la información de los medios de comunicación como la libertad de expresión en la formación en las universidades, también se va a conllevar a tener la centralización de poder y direccionamiento de los controles de los otros poderes como el legislativo y el judicial, siendo así que se va a manipular las decisiones e investigaciones de las representaciones judiciales como son los fiscales y los jueces, así también como la intervención en las decisiones del Tribunal Constitucional. Estos actos de corrupción se van a ver plasmados posteriormente en lo que se llamarán Vladivideos, siendo estos medios los que van a hacer que el régimen fujimorista caiga a fines del año 2000. Lo que sí asombrará es que todo el centralismo de poder y la manifestación que se tuvo de ello no solamente eran con fines de monopolizar el poder en el régimen fujimorista, sino mucho más allá del año 2000. Y eso se va a demostrar en la plasmación justamente de lo que será después llamado el caso Lava Jato. Entonces, vemos que este régimen político va a caer. Fujimori va a hacer un viaje fugando del Perú y posteriormente va a viajar hacia Chile, donde se le va a extraditar. Y una vez llegado al Perú, se le va a juzgar y se le va a condenar en abril del 2009 a 25 años de pena privativa de la libertad por la comisión de los delitos de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos. Siendo así entonces que con ello acaba el régimen fujimorista. Pero no acaba con la arquitectura construida por este régimen, siendo que al haber elaborado la Constitución de 1993 en la parte del régimen económico, se va a establecer justamente los mecanismos para poder continuar con los actos de corrupción, específicamente
enfatizados en los artículos 60, 61 y 62 de la Constitución Política de 1993. Estos artículos, específicamente el artículo 60, va a hablar de la subsidiariedad actividad empresarial que puede realizar el Estado peruano. Y los artículos 61 y 62 que no pueden existir leyes o disposiciones que contravengan con la libertad de contratar. Siendo así entonces que esto va a dar pase a lo que posteriormente se llamará la corrupción corporativo-empresarial, donde al liberalizar la ley de contrataciones del Estado e inversión pública, se va a debilitar justamente el sistema de fiscalización y supervisión de la Contraloría de la República para velar por los fondos del bien común. Ello va a conllevar entonces a ceder paso a un sinnúmero de direccionamiento, de concesiones y de manifestaciones contractuales con el Estado, en donde al ser direccionadas va a haber una ganancia tanto de una como de otra parte. Ello va a conllevar a que se desarrolle posteriormente lo que llamaremos justamente el caso corporativo empresarial Lavajato. Esta manifestación de corrupción va a estar vinculada especialmente dentro de tantas con una de las empresas tanto a nivel nacional y sobre todo internacional como va a ser Odebrecht. El gran caso de corrupción de esta empresa transnacional va a desarrollar actos de corrupción justamente no solo en el Perú, tampoco solamente en Estados Unidos, sino en toda la región. Siendo así que la multimillonaria empresa transnacional Odebrecht va a tener manifestaciones de ganancias tanto de concesiones como de actos de corrupción en soborno a algunos funcionarios públicos, y no solamente funcionarios públicos del régimen ejecutivo, sino también en temas legislativos, judiciales y extrajudiciales, como serán los direccionamientos de los laudos arbitrales. Esto va a conllevar a un sinnúmero de actos de corrupción en nuestro país, dentro de los cuales tendremos los más enfatizados. Pero Lavajato empieza con un sistema político de investigación en Brasil, siendo esto iniciado en diciembre del año 2015. Y con el convenio realizado, el acuerdo entre Estados Unidos de Norteamérica, Suiza y la misma empresa Odebrecht, va a establecerse la demostración de los actos de corrupción, por ejemplo, en Estados Unidos, con una manifestación de 800 millones de dólares en pérdidas para el Estado aproximadamente. Pero no solamente en Estados Unidos, sino que también se van a develar actos de corrupción en toda la región, y dentro de ellos tendremos a el Perú. Siendo así que los actos de corrupción demostrados en el Perú por la empresa Odebrecht con la manifestación de estos artículos 60, 61 y 62 de la Constitución Política del Estado, así como la Ley de Contrataciones del Estado e Inversión Pública, que va a flexibilizar justamente la fiscalización de la Contraloría en los bienes de servicio público, va a permitir las ganancias tanto para la empresa Odebrecht como para los funcionarios corruptos en lo siguiente. Los siguientes casos son los más mencionados y demostrados a lo largo de este proceso de investigación. Primer caso,
El caso Carretera Callejón de Huaylas, Cochaca, San Luis, que va a derivar una ganancia en los actos de corrupción de 560.000 millones de soles. Grandes pérdidas para el Estado peruano, como también el caso de arbitrajes irregulares por medio de los direccionamientos de los laudos arbitrales, en donde se va a tener una pérdida para el Estado de 140 millones de dólares. Asimismo, tenemos el tercer caso, que es el caso Costa Verde Callao, en donde se va a tener una pérdida para el Estado económicamente de 118 millones de soles. Cuando hablamos de pérdidas para el Estado, no hablamos conjuntamente de actos de no inversión, sino actos de corrupción, en donde por medio de este pago se va a tener la concepción de estas empresas, por lo que estos actos de daños realizados al Estado peruano van a ser justamente en vías del desarrollo de la democracia y del establecimiento de sus derechos humanos. El cuarto caso conocido va a ser el caso gasoducto, que va a realizar un daño al Estado peruano de 500 millones de dólares. Y el quinto caso, muy mencionado, va a ser el caso Interoceánica, conjuntamente con el Metro de Lima y otros financiados en las municipalidades de Lima, Cusco y Callao, cuyo daño aún no está determinado. Esto va a conllevar a pérdidas económicas para el Estado, como también estos actos de corrupción van a impedir el desarrollo tanto del Estado como de la libertad de la manifestación de los derechos fundamentales humanos de esta nación, siendo así que se va a tener un atentado contra la democracia peruana. Todavía siguen estos procesos en investigación. Veremos cómo podremos alejarnos de estas manifestaciones de corrupción que en estos últimos tiempos se han visto muy notorias. Pasamos de la corrupción política fujimorista y en corto tiempo hemos pasado a la corrupción corporativo-empresarial lavajando. Esperemos liberarnos de estos actos de corrupción que no se vuelvan a permitir en nuestra historia peruana. Un afectuoso saludo y hasta otra oportunidad con una nueva temática en nombre de la Asociación Civil Inquisitio Essentia Ius.